Buenas noches, Baishapa Pendepijare. Mis saludos cordiales a cada uno de ustedes, apreciados estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Este. Sean todos bienvenidos a esta asignatura Comunicación Oral y Escrita Guaraní del primer curso. Shemaiteirore Hashañuape Menguana, Ñehuitipuaite, Comboep, Comunicación Oral y Escrita Guaraní Pewa. Moanduje. Moanduje, Caraiñebo Yeshupe, acento. Es la mayor o menor intensidad de voz aunque en guaraní se pronuncia una vocal. Guaraní me jaepe tiapu ata o abapetin poe ari. Ya le cogina como te chapunaye pa yagua o bataba. Oñembo ya o aveijina ko moanduje guaranime, según su clasificación de los acentos en guaraní. Acento gráfico u ortográfico. Moanduje jai. Es el acento pintado. Jaepe moanduje oye jaiba. Ya le cote chapunáramo o wataba, oga, boejara. Acento fonético o prosódico. Moanduje pureco. Es el acento que se pronuncia o se entona debidamente. Se carga la voz pero no se pinta. Jaejinape moanduje oñembo purecova. No llega iri. Te chapunáramo yareco yagua, yuru, temimboe. Acento nasal, moanduje tingua. Se identifica mediante la tilde o acento nasal. Vocal tónica, poae ata. Es la vocal acentuada gráfica o fonéticamente. Jae poae oñemo moanduje. Jai tena purecoba. Te sapináramo yaguarecojina yagua, oga. Palabras monotónicas, ñe y moanduje teiba, son aquellas que en su estructura contienen una sola vocal tónica, gráfica o fonética. Jaomi ni oguerecoba y pupepe ten poae ata. Jai tena pureco. Te sapináramo yaguarecojina aba, ja uba. Palabras politónicas, ñe y moanduje jetaba, son aquellas palabras que en su estructura contienen dos o más vocales tónicas, es decir, con acentuación gráfica o fonética. Jaomi ni oguerecoba y pupe mocointera jetabe poae ata. Jai tena pureco. Te sapuna yarecojina pirapirere, tupamba eyara. Las aplicaciones de la regla Baisa Boye Purubara como Yoyaja. La vocal tónica no final de las palabras monotónicas lleva acento gráfico. Poae ata, daja ero ni imanduje teiba, poae paja, o era jamara moanduje jai. Te chapináramo yaguarecojina oga, aba, uva. La vocal tónica última, no final de las palabras politónicas, que lleva acento gráfico. Poae tanda ja eiro, ni eimanduje etaba, poae paja, o era java en amoanduje jai. Desapuránamo ya recogina pirapirere, boejara. La vocal tónica final de las palabras monotónicas y politónicas nunca lleva acento pintado o gráfico, es decir, tiene acentuación fonética. Poaya taja ero ni eimanduje ete, ja imanduje etaba, poe paja, araka evendo guarajai vaina, moanduje jai, ya eponacero, o como anduje pureco. Ya reco abeite sapura pirapire, iku arasu, aba, uba. El acento nasal, moanduje tingua,
Paguarecuavejina y Moyoyaja, sus reglas. Para la mejor aplicación de estas reglas conviene recordar antes la lista de vocales nasales y de consonantes nasales. Peiponajina Yaikwa, mapa ejina Poetingua, mapa Pundietingua, mapa ejina Pundiekoi. Ya recogina Yapavo Poetingua, Jina, ejina A, E, I, O, U, U. Ya recogina Pundietingua, Nge, Me, Ne, Ñe. Ya guarecuave ejina Tinyurugua, Mbe, Nde, Nge, Nde. Upe Yaguarecuave las aplicaciones de esta regla. Vais a apoye por Ubanaco Moyoyaja. La vocal nasal que forma sílaba con una consonante oral lleva tilde nasal. Pepoatigua oñemo niepejea peten pundie yuruguandie o erajabaramo ando jetingua. Desaparáramos pita. Se ayepamo moando jebaramba erge ojojina pundie yurugua kere o que o u. La vocal nasal que forma sílaba con una consonante nasal no lleva tilde nasal, porque la consonante nasal ya nasaliza toda la sílaba. Pepoetingua oñemoni empejeba petei pundie tinguandi, do werajai vaina moando jetingua. Pepundietingua y yehewi omotinguamas y ñepejeme. Ya recoñate sapuráramo beru. Peñamos esa y yo amo pe ñepg la sílaba, por ejemplo, B. Pepe aye página pe me ja ejina tir yurugua. O para aye pape poa ya no llamo moando jetingua beme. Anguya, pesante a ver. La tilde o acento nasal suple o reemplaza al acento gráfico u ortográfico en las vocales tónicas nasales. Moanduje tingua o moengovia moanduje jaipe. Mi poai ata tinguawape. Tesapunar ya recogina mocoin, putuma, ñaceba. La polisíntesis pejetain puru moyo yaja. Las partículas prefijas pejetain mubewa. Las partículas sufijas pejetain upeigua. Y las posposiciones monosilábicas ñeriregua y ñepejeteiva se unen a la raíz formado con ella una sola palabra ortográfica. Umi ñepejetai movewa ñepejetai upeigua. Jaumi ñeriregua y ñepejetai teiva oyo ayúbana y ñerapore. Jaikoshui cuera petei ñe año yejaipe. Las partículas prefijas son aquellas que se escriben antes de la palabra. Se reconoce, por ejemplo, aguatá. ¿Cuál sería la raíz o el heijasupeñerapo? Guatá. O era jajina ñepejeta y muve guaramo a. Upera yo coshipeteñ ya supe aguatá. Las partículas sufijas son aquellas que se escriben después de la palabra. Ya vaya para ya recogina te sapuránamo aocuera. ¿Cuál sería la raíz? Ao. Hamba e ueraja aorire ueraja ñepejetain upeigua. Las partículas sufijas. Aocuera. Las posposiciones son las equivalentes a las preposiciones castellanas. Las posposiciones monosilábicas, aquellas que constan de una sola sílaba, son P, ya guaraníbe, para palabras orales, ya supe que equivalen a en o a. Me, para palabras nasales, equivale a en o a. Gua y wi equivalen a de o del. Ire por. Ya recogina yepa te sapinarama yepa ojoko cuepe calóndive. Uira
ka'aguasugua ndaijojahái oheja ijao okére ha hesarái néi péicha opa ñembo'epy ha tape hasaporãite ko pyharépe ha peguerekuaaveihína tembiaporã pejapova'erã ha tape hasaporãite ha pehechaukai porãite pende katupyryha pejapoporãvo pende rembiapo.